estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y esta mañana tengo el gusto de saludar a Adán Ramírez, él es crítico de la literatura y nos vas a platicar, tienes una entrevista con Julio Trujillo. Con Julio Trujillo, sí. Hola Fer, buenos días. Entrevisté al poeta, al escritor Julio Trujillo, al editor Julio Trujillo y me parece que es un momento importante, me estoy muy contento hoy de estar aquí, muy emocionado porque lo entrevisté sobre poesía. La poesía en general está un tanto relegada del mundo de la literatura. Si en general la gente no lee o la literatura está alejada del mundo moderno, del México moderno, la poesía tiene ahí una labor, una posición bastante lejana. Pero Julio Trujillo es un escritor, un poeta bastante ligero y que escribe poemas que yo creo que para cualquier persona que nos esté viendo puede cambiarle la idea de la poesía. En la editorial Almadía ha sacado ya 3 colecciones de poesía, tres poemarios, y que todos, como pueden ver aquí, son ligeros, son fáciles de llevar. Sí. Este primero, La Burbuja, tiene poemas al whisky, tiene poemas a las sirenas, son poemas, te decía yo, bastante ligeros, pero que te dan algo más porque la poesía siempre tiene algo especial que decirte. Un escritor, Hugo Iriart, dice, por ejemplo, que en la poesía el lenguaje está en descanso. Si tú pides una mandarina o quieres una mandarina, de momento piensas en la mandarina y te la dan. Sin embargo, si en un poema escribes mandarina, puedes ver la palabra, puedes escuchar cómo suena, puedes ver cómo se ve el propio el dibujo pues de la escritura. Y pues bueno, la primera pregunta que le hice a Julio Trujillo fue sobre cómo debe escribir un poeta, si debe ser oscuro, si debe ser claro, cómo es la forma en que debe hacerlo. Y bueno, vamos a ver qué nos responde. Bueno, creo que para mí lo más importante es la claridad. Y si eso requiere usar las herramientas de todos los días y que me comunique contigo de la manera más fácil, sencilla y ágil posible, pues así será. No creo en la sofisticación del lenguaje ni que el poeta tenga que ser falsamente oscuro o usar palabras complicadas o ritmos complejos, sino en todo lo contrario. Mientras más se parezca a una conversación, creo que es mejor, porque la idea es comunicar ideas, conceptos, sensaciones, asombros, extrañezas, perplejidades. Y yo sí creo que el vehículo debe ser lo más ligero posible. Bueno, justamente esto que nos dice, lo más ligero posible. Julio Trujillo es un escritor ligero en el buen sentido de la palabra, pero la poesía tiene, y creo que esto es lo importante, algo en especial que decirte que no te puede decir ningún otro género. Siempre tiene algo atrás, te deja una huella particular, justamente como El acelerador de partículas. Sí. Como tú dices, son libros bellísimos estos de Almadía, con un suaje espectacular, todos diseñados por Alejandro Magallanes. Por ejemplo, de La Burbuja, pues vele, puede ser así, y ahí descubres justamente un reloj dentro de todo esto. Y bueno, uno de los poetas más importantes, Antonio Machado, un poeta muy importante de la generación del 98 español, inventa 2 personajes, Abel Martín y Juan de Mairena, y uno es alumno y otro es profesor, y le da la primera clase de poesía, y lo primero que le pone el pizarrón y dice: la rúa es populosa. Le dice: a ver, pon esto en poesía. Y lo que hace Juan de Mairena es: hay gente en la calle. Cómo traducir la rúa es populosa a poesía, es decir, hay gente en la calle. Y dice: perfecto, la mejor forma de decir algo siempre es la más clara, la más sencilla, sobre todo en la poesía, no la más difícil. Entonces le pregunté sobre esto a Julio Trujillo y nos dijo algo importante sobre la diferencia entre la prosa y el verso, es decir, esto que no esté, como se ve a primera vista, la poesía escrita renglón tras renglón, que es la prosa, sí, sino en verso, donde cada palabra tiene mucho más aire, se puede ver mejor. Pues bueno, vamos a ver qué nos dijo sobre esto. Sí, lo decía también Juan de Mairena, ¿no? Sí, claro, es Juan de Mairena. Que era, sí, es una manera de traducir. Ahora bien, no es lo mismo que la prosa, no es exactamente lo mismo que la conversación. ¿En dónde está la diferencia? Yo creo que en el ritmo y que en la música. Pound decía que la música no debía alejarse demasiado de la danza y que la poesía no debía alejarse demasiado de la música. Yo creo un poco en eso y sí creo que debe haber un ritmo que te llame la atención, que de alguna manera te jale del oído y digas: algo está pasando aquí, se está trabajando con las palabras. No es la prosa de todos los días, no es el periódico,
y tampoco es una novela. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, hay un trabajo con el lenguaje, hay una musicalidad, hay una intención fonética y eufónica que yo sí quiero que se note de alguna manera, que se diga, eso es una composición. Bueno, es muy interesante esto que nos dijo. Ahora, otro punto importante cuando se escribe, no sé si tú, Fer, alguna vez te hayas enfrentado a la página en blanco y dices, sí. ¿Y ahora sobre qué escribo? ¿De qué va a ir? ¿A quién le puede interesar? Pues Julio Trujillo hace algo muy interesante, que es escribir sobre sí mismo. Incluso cita a Montaigne en la siguiente pregunta que le hice. Montaigne escribió unos ensayos muy importantes sobre todo lo que hace es reflexionar sobre su persona, sobre el mundo, sobre las moscas, sobre sus manos, sobre la amistad. Y Julio Trujillo, como te decía, aquí escribe sobre el whisky, sobre cosas terrenales, digamos, y en este tercer libro, El acelerador de partículas, habla más desde la experiencia de haber vivido. Dice él que tiene 47 años y que desde ahí escribe su vida, su poesía, y hay una, por ejemplo, ahora en la siguiente, hay un poema donde de repente se da cuenta que está en medio del supermercado entre miles de cajas de cereal, y dice, si yo naciera en este momento, si apareciera en el mundo, ¿qué pensaría de todo? ¿No? Estaría bastante confundido, y pues bueno, vamos a ver qué nos dijo justo sobre esto. Mira, Montaigne decía, el tema de este libro, cuando se refería a este libro, son sus ensayos, soy yo. Lo decía sin ningún tipo de afán protagónico, digamos, sino que mejor, nada conozco mejor que yo, que mi experiencia. Y en mi caso es exactamente lo mismo, en mi experiencia es la vida misma que sucede en esta ciudad, en mi casa o en el mar, si es que fui al mar, cruzando una calle, incluso en el súper. Aquí hay un poema que sucede en el pasillo de cereales del súper, donde de repente alguien abre los ojos como si naciera y se descubre rodeado de 400 cereales de marcas distintas y se siente un poco descuartizado por la oferta. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué escojo? ¿Qué hago aquí en esta encrucijada? Y esa es mi experiencia. Entonces sí dejo que entre todo lo que me rodea al poema. En donde esté, si hay algo susceptible de ser escrito, será bienvenido al texto. Hablando justamente de la experiencia, la penúltima pregunta que le hice fue ¿cómo se siente el escritor? ¿Cómo reflejarlo desde, digamos, hasta dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que somos? Creo que ese es de los lenguajes, insisto, de los tópicos que solo puede tocar la poesía de estos terrenos específicos. Y pues bueno, vamos a ver qué nos dijo sobre esto. Bueno, sin duda alguna es un libro de mis 47 años. Iba a decir de madurez, pero me vio como, no digas eso. De atardecer. Pues sí, digamos, hemos llegado hasta aquí y hay una experiencia acumulada. No deja de haber una especie como de asombro infantil que siempre me persigue, pero al mismo tiempo hay una mirada un poquito más serena, como una distancia que uno pone para ver y reflexionar sobre las cosas. Hay una voz que ya trae acumulado detrás de sí otros libros, otras maneras de haberme expresado, y yo creo que sí, volví un poco a poemas un poco más ortodoxos de alguna manera. Pitecántropo fue un libro muy experimental de poemas en prosa. La burbuja fue un libro deliberadamente ligero, incluido su título, y esto es como poesía más tradicional en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Volví al poema y espero que sean poemas. Pues bueno, ya para irnos a la última pregunta, fue justamente sobre esto, sobre lo que comencé hablando, que es la posición de la poesía dentro de la literatura lejana, que está un poco expulsada. Y en este libro tiene un poema a Plutón, porque él hace una analogía o se le ocurre una idea bastante interesante, y es como Plutón fue desterrado de la categoría de planeta y ahora ya no es planeta, sino es ahí simplemente un satélite. Y bueno, dice que la poesía y Plutón comparten eso de haber sido expulsados, pero que les da una posición importante de privilegio, de perspectiva, de poder ver, digamos, cómo está la galaxia, pues cómo está todo. Y nada más antes de ver la respuesta de Julio, dice Plutón, mi querido amigo transneptuniano, ahora que te echaron de la fiesta podemos platicar. Entonces vamos a ver qué nos respondió.
es desconocimiento, es falta de costumbre, es desconfianza, porque en efecto y lamentablemente nos hemos alejado de la poesía. A través de la música no, a través de las canciones no. Esa sí es una manera de estar cerca de la poesía. Pero cuando quitas el aparato musical y le ofreces a cualquier persona un poema hecho y derecho, es probable que provoque o miedo, porque no lo va a entender, o desconfianza, como tú dices, o aburrimiento, o un bostezo. Y no obstante, siempre ha estado ahí. Hay un poema aquí dedicado a Plutón, que ves que lo desterraron del sistema solar y que ahora ya no es un planeta. Y yo comparo un poco a la situación marginal de Plutón con la situación del poeta, que también es un ser marginal. Todo el mundo está leyendo novelas o viendo la tele o en las redes sociales o escribiendo narrativa, y la poesía ha quedado un poco al margen. Y yo lo que le digo a Plutón en ese poema es, bueno, ya que estás ahí, aprovecha la perspectiva que te da ver todo desde fuera. Hay una situación privilegiada también del observador marginal. Pues bueno, los invito a que justamente después de ver este programa vayan y compren algún libro de Julio Trujillo en Almadía. El primero se llama Pitecántropo, que no lo traigo, está La Burbuja, que es este segundo, que son poemas ligeros, muy interesantes, y el más reciente, El Acelerador de Partículas, todos en Almadía, a un precio aparte muy accesible. Y bueno, para terminar también hagamos una invitación a una feria, ¿no? Así es, está la Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM, en la que hoy a las 18 horas se contará con una plática de la escritora Elena Poniatowska con Julio Trujillo. Exactamente, justamente. Van a ser, pues suena interesantísima, yo creo que por ahí voy a andar. Julio entrevistará a Elena Poniatowska sobre sus múltiples libros, seguramente también sobre el más reciente, sobre el gran poeta Jorge Cuesta, y pues bueno, ahí está la invitación puesta. Y pues dejar de hacer que la poesía parezca algo del siglo XVIII. Exacto, algo lejano a nuestras vidas, algo aburrido, algo que no nos dice nada, y descubrir que justamente aquello que no sabemos, que en general no podemos nombrar, lo nombra la poesía, y que nos puede ser una herramienta o un lugar de donde agarrarnos en general para nuestras vidas. Así es, Adán, pues muchísimas gracias. Gracias y a ti, Fer. Gracias por la plática, gran No, plática. gracias a ti, gracias a Julio también. Gracias, Adán. Vamos a una pausa, no se despeguen.